Hoy encontramos a Pablo en Corinto y en este lugar vemos cómo él se dedica y vemos las estrategias que utiliza para poder llevar el Evangelio a este pueblo nuevo que le toca evangelizar. Primero se queda un año y medio porque tiene que consolidar la comunidad. Era una ciudad grande, era conocida por el comercio y también por los vicios, como toda ciudad grande. Tiene una fuerte oposición que ya la vemos hoy con los judíos. Se rasgan las vestiduras porque la responsabilidad de que no acepten a Jesús es de ellos y no de Pablo, que se los está anunciando. Y después vemos el entramado de sus relaciones, ¿no? Cómo se aloja en una casa al lado de la sinagoga. El jefe de la sinagoga se convierte, lo acepta, no así el grueso de la comunidad judía. Y lo situamos en la fecha del 49 al 52, un año y medio más o menos, porque Claudio hizo el edicto en el año 49 expulsando a los judíos de Roma. Esta familia, Aquila y Priscila, o Aquila y Prisca, es una familia que los ayudó mucho, que ayudó mucho al cristianismo en Roma, precisamente con las dificultades propias de la persecución que se iba insinuando cada vez más fuerte. Y aquí traban una amistad profunda con Pablo, primero porque él era judío, pero también porque comparten el mismo oficio y seguramente mientras Pablo vivía de su hacer tienda, este primer tiempo, hasta que volvía Timoteo y Silas, que se encontraron con Pablo, y entonces a Pablo le permitió dedicarse más de lleno a la evangelización. Nos ayuda a ver esta presencia apostólica también en la tarea cotidiana, también el ejemplo, podríamos decirlo simplificando un poco las cosas, de vecino, de ciudadano. Pablo como vecino, como ciudadano, también va preparando el terreno para sembrar la semilla de la buena noticia. Es una cosa que nosotros los cristianos también tenemos que plantearnos, no solamente la evangelización cuando estamos predicando, sino también la evangelización cuando estamos conviviendo en el medio que nos toca vivir. El Señor Jesús quiere educarnos para su ausencia-presencia. Cristo le decía a los apóstoles, y ellos no entendían, en el contexto de la despedida de la última cena: dentro de un poco me verán, dentro de otro poco ya no me verán. Es la ausencia. Cristo que va a ascender. De hecho, recordemos, lo dijimos estos días, que durante muchísimo tiempo la Iglesia celebró el jueves de hoy, de esta sexta semana de Pascua, la ascensión del Señor. Por motivos de no tener el feriado, se trasladó al próximo domingo, pero en ese contexto de despedida, Jesús sube al cielo y cumple su palabra: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero esa presencia es distinta. Esa presencia está defendida, enseñada, recordada por el Espíritu, que, como vemos en los Hechos de los Apóstoles, va guiando a la Iglesia, es hasta en la vida cotidiana de Pablo. Hoy, y por último, celebramos la memoria obligatoria de San Felipe Neri, un gran apóstol de Roma. Leí una vez una biografía que dice que es el santo más italiano de todos los santos, porque era una persona singular, era muy extrovertido. San Felipe tiene primero una vida de vecino, de ciudadano de Roma, se hace amigos de los aduaneros, y siempre con inquietud religiosa, hasta que tiene un encuentro místico con el Señor, en oración, en una capilla, en sus primeros años muy influenciado bien, ¿no?, buenamente con la doctrina de los dominicos, hasta que decide estar en Roma y estudiar para ser sacerdote, estudiar la teología. Y después era una época difícil en Roma, pensemos en el siglo XVI, el tema del luteranismo, el tema del concilio de Trento, que fue un concilio que salió al paso de mucha decadencia en la Iglesia. Los sacerdotes habían dejado de decir la misa cada día. Entonces él suspende los estudios y se dedica a ser catequista. Por eso se lo recuerda como el catequista y el director espiritual de Roma. Entonces la catequesis, muy importante para él. Recordemos, hacemos un paréntesis, que ni entonces ni ahora
es obligatorio para los sacerdotes rezar la misa. Nosotros los sacerdotes, el derecho canónico nos obliga a que recemos la misa los domingos y fiestas de guardar. Por ejemplo, si hoy fuera la Ascensión, tendríamos la obligación de decir la misa. Y después a los sacerdotes, fíjense, derecho canónico, dice el derecho canónico, se les ruega encarecidamente que celebren la misa cada día. Es un ruego que nos hace el derecho canónico. A veces nosotros entendemos la misa como un derecho, tengo derecho a tener misa. No, es un don, la misa es un don. Nadie tiene derecho a un don, a un regalo. Por eso también tenemos que ser agradecidos y bendecir a Dios que tenemos la fortuna de, sobre todo en esta última parte del tiempo de la Iglesia, no solo de tener misa frecuente, sino de tener comunión frecuente. Entonces, él para los estudios para dedicarse a la catequesis. Luego le dicen, no, vos ya lo veían que era un apóstol de tamaño mayúsculo como Pablo. Dice, no, te tenés que ordenar. Entonces, en el año 1551 se ordena sacerdote y se sigue dedicando precisamente a la catequesis, a los retiritos espirituales, a su oración y penitencia, hacía una fuerte oración y penitencia, sobre todo en la catacumba de San Esteban, y comienza él a celebrar la misa todos los días. No a comulgar todos los días, porque todavía en esa época ni se soñaba, no daban la comunión a los fieles todos los días, según la congregación o según la espiritualidad y el director espiritual de los fieles, había días en el año donde se recibía la comunión, por supuesto en Pascua, porque ya estaba el precepto pascual, pero no, ni pensar que era la comunión diaria. Pero era un gran apóstol de la catequesis. Y en 1554, rezando en las catacumbas, tiene ese fenómeno místico, otro fenómeno místico que se le quedó notorio en el cuerpo, que se le agrandó el corazón. Por eso la antífona de la misa era: el Espíritu Santo nos ha sido dado en nuestros corazones. De hecho, es como que le rompió las costillas y tenía como el corazón salido del pecho. Un fenómeno místico. Está el cuerpo incorrupto, que se puede constatar en la Chiesa Nova en Roma. Por eso vamos a encomendarnos a Felipe Neri para que nos haga también preocupados e intrépidos en la fe. Tenía su singularidad, una personalidad extrovertida, tiene cosas singulares, pero todo estaba puesto en el fin. El fin no era él, el fin no eran sus ganas, sus necesidades, sus motivaciones, sino que el fin era llevar el Evangelio al que lo necesitaba. Por eso, junto con la predicación, con la dirección espiritual y la confesión, que además tenía el don de adivinar o de leer el pensamiento de los fieles, y por supuesto dar buenos consejos, ser misericordioso y acompañar los procesos para que esos buenos fieles puedan llegar al camino que el Señor esperaba de ellos. También se dedicó con mucha intensidad a las obras de la misericordia corporal. No había hospital que él, de hecho, una fundación que él hace anterior al oratorio, que él es el fundador del oratorio, antes de eso hace una pequeña fundación en honor a la Trinidad, que en el año 1575, en el Hospital de Roma, atendió a más de 140.000 peregrinos. O sea que fue un apóstol no solamente de la predicación, de la espiritual, de la dirección espiritual, sino también de las obras de misericordia corporales. Por eso, en un caso inédito en ese momento, a los 20 años de muerto ya estaba canonizado. Así que nos encomendamos a Felipe Neri para que él también nos impulse. Y la última cosa que le simpatiza mucho al Papa y a muchos predicadores es que tenía un gran sentido del humor. Por eso es el patrono de los humoristas. Pero recordemos que el humor, para que sea bueno, tiene que ser cierto y tiene que tener una cierta elevación. No podemos hacer humor de lo chabacano, de lo grosero, de lo soez, sino que nuestro humor tiene que tener, pero tomarse las cosas, inclusive las cosas muy serias de la vida, tomárselas con un sano humor, pero para enfocarla a la realidad, no un humor para huir de la realidad. Por eso también San Felipe es el patrono de los humoristas. A él nos encomendamos y le pedimos al Señor la gracia de ser apóstoles y atender la realidad conforme también a como somos, así como era Pablo, como era Priscila y Aquila, como
Todos los discípulos de Cristo a través de los tiempos tenemos nuestras singularidades y todas esas cosas ponerlas al servicio del Evangelio. En el altar del Señor ponemos nuestras necesidades e intenciones. Que así sea. Que así sea.